¿no? Acompáñame a la mesa, que ya está Facundo como todas las noches, y hoy nos acompaña también Lucas Romero, que es politólogo y es director de Sinopsis y es un amigo de la casa también. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo evaluás a priori, analizás el discurso de hoy de Martín Guzmán y el comportamiento también de la oposición? Sí, a ver, varias cosas. Creo que fue un día importante. Digo, en un contexto general uno debe siempre resaltar que, un poco haciéndome eco de tu editorial o tu comentario editorial, ¿no? Digamos, como siempre en la Argentina, pero quizás como pocas veces, la dinámica política está subsumida en la dinámica económica, ¿no? Siempre digo hoy que el análisis político hoy lo hacen los economistas, no los politólogos. Y en ese estar subsumido en la dinámica económica aparece la situación de la deuda como un punto neurálgico del desafío económico que tiene este gobierno. Así que creo que este ciclo se encuentra con un momento, con un punto de inflexión temprano a la hora de resolver este problema de la deuda, ¿no? Como lo plantea el gobierno, de la sostenibilidad de la deuda. Y me parece que fue un día importante porque creo que, digo, para complementar también lo que decía Cel, yo creo que hubo algunas novedades hoy en las palabras del ministro Guzmán, y creo que son novedades que seguramente a los acreedores y al Fondo Monetario no les deben haber caído muy bien. Me parece que son novedades que además deben ser interpretadas en el contexto de cómo se dio esta presentación del ministro. Pero vos hablás de las frases como más duras que ahora Martín voy, Guzmán, ¿no? Ahora voy, pero digo, quiero también describir el contexto, ¿no? Porque evidentemente acá hubo una puesta a escena por parte del gobierno, no fue simplemente un gesto de ir hacia el Congreso a explicar un poco, sino que el gobierno quería efectivamente crear una escena con los principales actores económicos y sociales dentro del recinto escuchando al ministro. Y creo que el ministro por primera vez dio algunas referencias, sobre todo del sendero fiscal que está pensando el gobierno, para un contexto en donde creo que la mayoría de los acreedores y el fondo inclusive estaban pensando no solo en la posibilidad de que no tengamos déficit en el 2020, sino que además algo de superávit. Y el ministro dijo todo lo contrario. Puso la meta del equilibrio fiscal y del superávit bastante lejos. 2023 bastante y superávit lejos. 2026. Equilibrio 2023, en un momento habló de superávit 2026. Exactamente. Cuando los acreedores lo primero que quieren es que el país empiece a tener superávit para tener capacidad de repago, ¿no? Claro. Entonces, me parece que hubo acá, por parte del gobierno, una decisión de mostrar dientes en esta negociación con los acreedores y con el fondo, evidentemente quizás a lo mejor como consecuencia de lo que vienen viendo en estas últimas horas, ¿no? Y complementando también esto del comentario que hizo la expresidenta en Cuba, hasta escuchándolo a Guzmán hoy, yo diría, bueno, no sé si lo de la expresidenta fue por su cuenta o está un poco articulado también con lo que está viendo el gobierno nacional. Ayer mencionábamos con Giselle el comunicado que era muy duro, de mucha ideología, el que había realizado el Ministerio de Economía, y nos preguntábamos acá en la mesa si eran palabras de Martín Guzmán o era simplemente un comunicado más político desde el gobierno nacional. Hoy, al menos, no sabemos si eso es exactamente lo que refleja el pensamiento del ministro de Economía, pero hoy en las palabras del ministro de Economía también se vio como una parte más política de la que él viene teniendo un poco de distancia, en general es más técnico y demás. Sí, a ver, en el fondo, y seguramente Facundo lo debe explicar con mucha mejor precisión que yo, pero digo, en el fondo acá hay una discusión sobre diagnóstico, ¿no? Hay un país que está diciendo, no puedo más, denme un alivio, y hay acreedores que están mirando y dudan si efectivamente el país no puede más. O sea, creo que hay una discusión de si efectivamente el país está en terapia intensiva o no. Da la sensación, por la actitud que han tenido algunos acreedores en los últimos días, es que creo que los acreedores están pensando que el gobierno tiene capacidad de pago. Entonces ahí empieza esa discusión de ver, bueno, ¿en qué situación realmente está la Argentina? Claro, y te traslado ahí otro interrogante. ¿Es astuto ponerse en esa posición tan dura cuando todavía tenemos por delante una negociación muy extensa? Que de hecho hay bancas de inversión que dicen que se va a extender incluso más allá de marzo, que era el calendario que había propuesto inicialmente el gobierno nacional. Sí, bueno, a ver, eso dependerá de cuál es el cálculo que haga el gobierno, de cuánto tiempo tiene, ¿no? Digo, tenemos ese marco conceptual, marco teórico
que nos deja el ministro con ese famoso paper Too Little, Too Late, o sea, demasiado poco, demasiado tarde, claro. que caracteriza un poco el resumen que ha hecho Guzmán de por qué fracasan los procesos de reestructuración de deuda. Habrá que ver si el gobierno cree que tiene mucho tiempo para negociar. Me da la sensación que el tiempo no es precisamente un activo del gobierno. Para nada, Claro. no. Los acreedores son los que tienen tiempo Exactamente. Y creo que negociar. lo que estaba pasando también es que el gobierno no estaba logrando transmitirle a los acreedores el riesgo, la amenaza, ¿no? Quizás por eso viene este endurecimiento con las declaraciones de la expresidenta, con la Pero insisto en lo que dice Sí, Facundo, no ¿no te parece parece astuto. demasiado riesgoso? Claro. No, es que me parece que, por eso digo me Sobre todo con la parece experiencia que... de Kicillof, que hizo algo similar y terminó pagando. Es que creo que lo que están haciendo es tratando de subir la escala para llevarles a los acreedores un eventual riesgo, es decir, vamos a fondo y si no logramos lo que nosotros queremos, No pagamos. eventualmente que aparezca el riesgo de default, porque si el riesgo de default no está, los acreedores posiblemente no quieran aceptar ningún tipo de propuesta Claro. agresiva por parte del gobierno. En todo esto, digo, insisto, no quiero meterme en temas técnicos porque tengo una mirada más de politólogo, pero decididamente creo que en el fondo esta discusión sobre la sostenibilidad de la deuda es también una discusión sobre la sostenibilidad política de este ciclo. Este ciclo necesita dar respuestas rápidas en materia económica, porque no le sobra popularidad, no le sobra soporte político. Es fácil juntarse para ganar una elección, es algo más difícil juntarse para gobernar, pero es muchísimo más difícil juntarse para pagar costos políticos, ¿no? Y creo que esto es la amenaza que tiene desde el punto de vista político Alberto Fernández. Si no empiezan a aparecer los Qué resultados interesante. y la gente empieza a perder expectativa y, Sí, y sí. credibilidad Paciencia, y esperanza, paciencia todo. en este gobierno, va a caer la popularidad del presidente y eso lo va a afectar políticamente para conducir una coalición, y lo hemos podido comprobar en estas últimas horas, muy heterogénea, Sí. donde no hay homogeneidad de criterios y en un contexto de debilidad política, esa conducción se le va a hacer más difícil. Pero vos decís, a ver, porque me quedé con esto que decías de lo de la insostenibilidad, porque Luciano Laspina, también en la conferencia de prensa junto con Negri, que es un diputado del Proeconomista, le pidió que explique los fundamentos de por qué dice que la deuda es insostenible. O sea, la oposición tampoco está creyendo entonces que sea insostenible la deuda. Digo, Bueno, ahí volvemos a la discusión sobre el diagnóstico, ¿no? Digo, me parece que ahí es interesante, los expertos en política pública siempre recomiendan distinguir el diseño de la implementación de la política a la hora, sobre todo de evaluarla, porque uno puede ver una política pública aparentemente bien diseñada, pero si esa política no es implementable, es una mala política pública. En esto de cómo el gobierno encaró la reestructuración de la deuda, creo que ahí hubo un error en creer que el gobierno no tenía que dar ciertos parámetros. Esta famosa discusión de cómo vamos a ir a negociar sin mostrar un programa. Porque en definitiva el acreedor va a decir, bueno, decime lo que vas a hacer. Claro. Y eventualmente yo sobre esa base digo, te creo o no te creo, te doy tanto o no te doy tanto. El gobierno viene teniendo esta postura de no mostrar las cartas. Creo que la metáfora del presidente, que me parece que no es muy alegre de poner esto en términos de un juego de póker, creo que me parece que ahí hay un error en el diseño de la política porque se vuelve difícil de implementar. Es difícil que un acreedor te acepte una propuesta, crea. sobre todo agresiva, Claro. si vos no le decís qué vas a hacer. Bueno, hoy apareció una especie de parámetro que no creo que haya sido el más agradable para los acreedores, pues es un parámetro muy poco optimista en términos de... Recordemos que el programa Stand-by, que está caído obviamente, pero que tenía vigente la Argentina hasta el 10 de diciembre, tenía la meta de un punto de superávit para este año. Sí, O sea, el Fondo Monetario, en sus papeles, digamos, esperaba que la Argentina en 2020 ya tenga un punto de superávit, y estamos lejos de eso, por lo menos en los términos que lo planteó Guzmán. Con lo cual digo, me parece que hay un error por parte del gobierno en esto de no mostrar un poco a qué está dispuesto, ¿no? Qué es lo que ofrece en términos No, de pero esfuerzo. la estrategia por que parte está del mostrando país. es que está dispuesto a mostrar los dientes, como decías vos recién. Pero sin mostrar los compromisos. Sí. Sin ¿pero decir, está bueno, yo dispuesto me a pagar? comprometo. ¿Está dispuesto a pagar? Porque ahora ya nos pusiste la duda. Sí, yo ¿no? también tengo la Con duda. con lo que es que dijiste de es que Cristina. el problema fue- ahí es que, obviamente, que el gobierno va a decir, yo tengo toda la voluntad de pagar, pero al gobierno le sirve que esté sobre la mesa la amenaza
del default. Pero a la vez dicen constantemente que la voluntad del país es de pago. Totalmente, Claro. porque quieren demostrar la buena fe. A ver, si le damos la derecha al gobierno en esta negociación, es verdad que la Argentina no tiene los dólares suficientes para cumplir sus obligaciones este 2020. Lo que quiere es al menos un respiro, un plazo mayor para empezar a pagar esos dólares. Ahora, entiendo también que la deuda, o en este caso los acreedores, tienen todo el tiempo del mundo, y esto que hablábamos antes, para decir, no, nosotros queremos cobrar ahora, pero puede ser en abril, puede ser en mayo, y eso pone a la Argentina en esa eterna discusión de no alcanzan los dólares, y sigue desatendiendo, que es algo que también yo trato de poner siempre el foco desde el programa, que desatienden un poco todo el tema doméstico. Estamos con toda la energía puesta en ese Totalmente tema de de la acuerdo. deuda. Estamos ya en febrero. ¿Qué va a pasar si esto se extiende hasta abril, mayo? Es un problema. Totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, es lógico pensar que si el gobierno quiere levantar un programa económico, levantar las paredes del programa económico, necesita los cimientos. Y los cimientos es tener resuelto este cronograma de Estamos vencimiento de la paralizados deuda. hasta el 31 de marzo. Y efectivamente eso demora la aparición del programa económico y eso demora los resultados en materia de desinflación, en materia de recuperación económica, en materia, lo más importante, de recuperación del poder adquisitivo del salario y en definitiva de la calidad de vida de la gente. Y eso obviamente es una amenaza política porque, insisto en este punto, el gobierno tiene paradójicamente el desafío de que quizás a la luz de los economistas lo más importante y lo más urgente hoy es resolver el tema de la deuda, pero su gestión económica va a ser evaluada por la gente a la luz de los resultados en materia de inflación. La gente va a decir, este gobierno está haciendo bien o mal las cosas, no en función de qué tipo de acuerdo logre con los acreedores privados, sino si le baja la inflación y le da algo de alivio a ese salario castigado que viene perdiendo poder adquisitivo y, lógicamente, calidad de vida. Entonces, es realmente una encerrona en la que está el gobierno y decididamente hay una relación de interdependencia entre el gobierno argentino, entre el Estado argentino y los acreedores, porque los dos necesitan, digamos, un acuerdo para mejorar sus perspectivas hacia adelante, pero es claramente asimétrica, y asimétrica a favor de los acreedores. Creo que los acreedores tienen tiempo y tienen muchas más ventajas que el gobierno en esta negociación, seguro. Vos planteaste constantemente, Lucas, hablando de una estrategia política. Entonces me pongo a pensar, llega la misión del Fondo Monetario Internacional hoy. Suspende Alberto Fernández un viaje a Tucumán justamente para seguir las negociaciones. En el mismo día en que llega la misión del Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán va al Congreso de la Nación llamativamente con frases más políticas también que económicas, que son las que venía teniendo, incluso hasta con posición ideológica. ¿Es realmente el gobierno de Alberto Fernández tan hábil como para armar una estrategia semejante de tener en cuenta todas las herramientas? A ver... ¿Tan bien aspectado lo ves en ese sentido? No digo que efectivamente eso sea la situación. Esto es una negociación que tiene muchas aristas y me parece que es difícil controlar todas las variables. Queda claro que en la relación con el fondo el gobierno ahí también cambió la posición, ¿no? Inicialmente, en el comienzo de este ciclo, daba la sensación de que el gobierno no tenía ninguna intención de conversar con el Fondo Monetario, no tenía compromisos urgentes, tenía que pagar intereses a lo largo de este año, pero era poca plata y se podían afrontar, y quería ir a acordar con los acreedores. Y creo que lentamente se dio cuenta que necesitaba el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario sea una especie de auditor de este proceso de reestructuración. ¿Qué es lo que necesita el gobierno del Fondo Monetario? Que el Fondo Monetario le convalide este famoso diagnóstico de la terapia intensiva. Que el Fondo Monetario diga, sí, efectivamente la Argentina está a punto de sufrir una situación crítica en materia de salud, hay que reestructurar la deuda. Creo que eso es lo que busca el gobierno de esta visita del fondo, que el fondo compre la palabra insostenibilidad de la deuda y la promocione y en algún punto marque el contexto en el cual se va a llevar adelante esta discusión con los acreedores. Habrá que ver si tiene éxito, no estoy diciendo que lo tenga, pero quizás que todo este accionar esté dirigido y orientado a que efectivamente del Fondo Monetario surge ese diagnóstico, ¿no? Bueno, vos dudabas de que haya diferencias en el tema de la deuda con lo de Cristina, quizá porque decís que sea parte de la estrategia como para policía bueno, policía malo, ¿no? Una cosa así.
Pero después hay diferencias, se están viendo diferencias entre kirchneristas y albertistas, serias sobre el tema de los presos políticos, sobre la seguridad. ¿Tenemos que preocuparnos por eso? Los argentinos, digo, ¿no? Digo, un gobierno, como vos decís, que no, sí, a ver, que esta vez no es peronismo con plata y oposición desunida, por eso es. No, a ver, en contextos de crisis siempre es recomendable que el proceso político esté centralizado, ¿no? Que quien conduce el barco tenga control sobre todo el tablero, ¿no? Digo, si el que conduce el barco tiene que andar consultando, eso va en detrimento de las facultades o de las capacidades que tenga ese capitán para conducir el barco eficientemente, ¿no? Entonces, me parece que, todas las divisiones, discusiones, dificultades que tenga Alberto Fernández en el proceso de toma de decisión en este contexto no colaboran. Ahora, sabemos desde el comienzo de qué estamos hablando. Digo, a veces uno naturaliza, digamos, los procesos políticos en Argentina, pero vámonos un año atrás y el Frente de Todos no existía. No. Claro. Estoy hablando de un año atrás. Sí, estaba No la baña con las existía. medias. Era la baña candidato y iba a ganar la baña. Los actores iban a competir electoralmente y se estaban criticando y Y era cuestionando. imposible que Massa sea parte entonces, del espacio, ¿no? digo, desde el comienzo sabemos de qué se trata esta coalición gobernante, que tiene determinada heterogeneidad en su composición y que efectivamente la centralidad no está en el presidente. Digo, cuando uno mira, siempre reiteramos, las formas en las que se materializa el ejercicio del poder son esencialmente dos. Una es designando funcionarios, o sea, tiene poder el que designa los funcionarios en los cargos. Y la otra forma es tomando decisiones. Si uno analiza esas dos formas de ejercicio del poder, claramente la centralidad no estuvo en Alberto Fernández. No fue Alberto Fernández quien definió todos los integrantes de su equipo de gobierno, quien definió la ocupación de los cargos relevantes, sobre todo en materia legislativa. Digo, hay un ejercicio compartido y bueno, en la medida en que esa sociedad no funcione, bueno, eso va a ir en detrimento de la posibilidad de que este gobierno logre soluciones exitosas en materia económica, ¿no? Y ya que analizaste el Frente de Todos, ¿cómo ves a la oposición? Bueno, en algún punto los dos están condicionados por el mismo factor, ¿no? Digo, cuando se produce, siempre es interesante entender el formato de competencia para comprender la naturaleza de los procesos políticos. Cuando se produce un proceso de polarización como el que se dio en la Argentina en el proceso electoral, dejándonos estos dos grandes espacios, uno tiene que ahí distinguir que efectivamente dentro de esos espacios puede haber apoyos convencidos, duros, firmes, el voto duro, pero también hay apoyos blandos, están los bordes. Claro. Y esos bordes se vuelven estratégicos para los dos espacios. Claro. O sea, para Alberto Fernández es estratégico sostener el apoyo de aquellos votantes del Frente de Todos que creen que no hay presos políticos. Quizás a pesar de que quizás la mayoría de los votantes del Frente de Todos consideran que hay presos políticos. Claro. Pero para Alberto Fernández es estratégico el apoyo de los que consideran que no hay presos políticos. Y a la oposición le pasa lo mismo, porque entre las PASO y octubre, ese 8% que logró sumar, 7-8% que logró sumar Cambiemos, seguramente no es de un votante convencido. Es un votante que votó eso porque quería evitar lo otro. Bueno, a ese votante también hay que cuidarlo. Y la oposición tiene que cuidar a ese votante. Entonces, sin creo convertirse que ahí, también en el que pone palos en la rueda para la gestión. Exactamente. Entonces creo que requiere por parte de los principales actores de la oposición, también lograr los equilibrios, sobre todo en el proceso de conducción de ese espacio, para evitar que no haya, una fractura de ese votante moderado que no está muy convencido de lo que hizo Macri, quizás no está muy contento con lo que hizo Macri, pero hay que conservarlo para conservar competitividad de cara a la elección de medio término. ¿Seguimos en el segundo bloque? Será un placer. Vamos a un corte, enseguida regresamos.